Buenos días con todos. Hemos esperado unos segunditos nada más para que se conecten un poco más de personas al webinar. Les saluda Paola Almeida, soy la gerente general de Mon Group Ecuador. Gracias por acompañarnos a este espacio organizado por Mon Group. Hoy abordaremos un tema fundamental para el crecimiento y la competitividad de las empresas en nuestra región: cómo aprovechar los acuerdos comerciales y las preferencias arancelarias entre Ecuador y Colombia. Ecuador y Colombia comparten mucho más que una frontera. Comparten historia, cultura, una estrecha relación económica que se ha fortalecido a lo largo de años. Ambos países son miembros de la comunidad andina CAN, lo que permite un comercio más ágil y con beneficios arancelarios importantes. Agradecemos sinceramente a Alexandra Mosquera, directora ejecutiva de Camecol, por su valiosa participación y por compartir con nosotros su tiempo y conocimientos en este webinar. Esperamos que este encuentro sea enriquecedor y genere nuevas oportunidades de colaboración. A continuación con ustedes, Alexandra. Muy buenos días, Paola. Te agradezco mucho por la introducción y por la invitación. Agradezco y felicito a Mont Group por estas iniciativas que mantienen información relevante para muchas empresas en el Ecuador y bueno, en todos los países desde donde se conectan los diferentes participantes. Muy buenos días también y una bienvenida a quienes ya nos están acompañando. Bueno, me voy a permitir compartir la pantalla para esta exposición y entiendo que al final podríamos recibir las preguntas de parte de ustedes. No, solo confirmar que se esté viendo apropiadamente la Sí, presentación. sí, la veo muy bien. Gracias. Bueno, comentarles que hoy lo que me han pedido hablar desde la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Colombiana, que es la organización que dirijo ya desde hace algunos años y con mucho honor compartirles que hace poco la Cámara celebró sus 40 años de vida y lo que hicimos en este marco de cómo aprovechar los acuerdos comerciales y preferencias arancelarias entre los dos países fue un análisis para presentar qué es lo que ha pasado en estos 40 años de cooperación, de comercio, de trabajo entre los dos países. Y con ese motivo creamos como cámara un documento al que ustedes van a poder acceder escaneando aquí. Es un documento histórico de cifras del comercio que destaca los principales productos, los servicios, los momentos difíciles también de la relación comercial, porque recordarán ustedes que durante los años incluso tuvimos una ruptura de relaciones políticas, diplomáticas, tras el bombardeo de Angostura en el año 2018 y en 2008, perdón, y eso impactó de alguna forma la relación a nivel político, que después se restableció, pero afortunadamente a nivel comercial no. Es decir, el comercio, como bien mencionó Paola, entre Ecuador y Colombia es intensivo y es muy positivo. Y así que en este documento que les estaba comentando a ustedes que creamos este año, tenemos algunos datos destacados. Por ejemplo, el análisis lo hicimos entre el año 1994 y el año 2024. Es decir, son 30 años de cifras de análisis y escogimos o tuvimos que trabajar con estos 30 años porque era el periodo donde existía la mayor cantidad de información o más solvencia en la información económica, tanto del Banco Central del Ecuador como el Banco Central en Colombia. Y entre los datos destacados de este periodo, fíjense ustedes, es que en el año 1994 el comercio bilateral entre Ecuador y Colombia en total sumó 466 millones, mientras que para finales del año 2024 el comercio bilateral fueron 3.089 millones, es decir, que el intercambio comercial global total entre los dos países se multiplicó 6.63 veces, lo cual realmente habla de una relación muy positiva. En el último año, 3 billones es bastante. Entonces, eso habla de lo importante de nuestra relación comercial. Otro dato que hemos querido destacar aquí para ustedes también es que la balanza
comercial entre Ecuador y Colombia siempre ha sido deficitaria y en el año 94 era de 87 millones, mientras que en este año 2024 fue de 1.388 millones. Además, comentarles que durante este periodo que se hizo el análisis de 30 años, el comercio bilateral total sumó 62.921 millones. 19.794 fueron las exportaciones de Ecuador hacia Colombia y 43.127 lo que el Ecuador importó desde ese mercado. Entonces, definitivamente nosotros siempre hemos importado más de lo que exportamos a Colombia. Lo interesante es que nuestras exportaciones o que todo este análisis que lo estamos haciendo están en el ámbito no petrolero, es decir, que hay muchísimo que aprovechamos aquí para nuestras cadenas de producción y para nuestra industria. A continuación les voy a mostrar un video que va a resumir brevemente los resultados de este análisis de 30 años del comercio que les mencionaba. Y para eso voy a tener que cerrar esta pantalla y abrir otra. Y después del video vamos a continuar este análisis con más información. Solo que les pido unos minutitos para mirar el video y luego continuar con la exposición. Solo verificar que se esté viendo ahí, Paula, y va a correr desde ahora. En su 40 aniversario, la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Colombiana, Camecol, presenta los hitos y cifras que reflejan 4 décadas de integración empresarial entre Ecuador y Colombia. Desde el Pacto Andino en 1969, pasando por una ruptura diplomática en 2008, tras el incidente de Angostura y el cierre de fronteras en 2020 por el COVID-19, el comercio bilateral nunca se ha detenido. Ha transitado de una concentración industrial a una cesta más diversificada, donde los productos primarios han ganado espacio, mientras los industrializados enfrentan desafíos de competitividad. En 2024, Ecuador exportó a Colombia 838 millones de dólares en productos no petroleros, el 31% primarios como arroz, maderas y camarones, y el 69% industrializados como enlatados de pescado, aceites y manufacturas. Un aspecto relevante es la concentración empresarial de estas exportaciones. Aunque el número de exportadores ha crecido en términos absolutos, el volumen de ventas se ha concentrado en 25 empresas. Empresas como Conservas Isabel, Envasur, Danec han liderado este intercambio en el ámbito de los industrializados, junto con exportadores de productos primarios como Novopan, Agroin y Serviagro. En importaciones, Colombia es el principal proveedor andino del mercado ecuatoriano, con bases logísticas sólidas, un marco normativo favorable y una canasta comercial estable. La categoría de bienes de consumo es el principal componente, seguido por materias primas y bienes de capital, aunque estas dos han perdido protagonismo en los últimos años. En el 2024, las importaciones ecuatorianas desde Colombia sumaron 2.238 millones de dólares. Destacan los productos de cuidado personal, alimentos procesados, vestuarios y bebidas. A estos se suman bienes duraderos como motocicletas, electrodomésticos y vehículos, aunque con comportamientos más volátiles. En los últimos 30 años, 24.668 importadores han comprado productos desde Colombia, aunque pocas empresas concentran el grueso de estas operaciones. Durante el 2024, los 25 mayores importadores ecuatorianos de productos no petroleros procedentes de Colombia registraron operaciones por un total de 693 millones de dólares. Entre los importadores de bienes de consumo destacan Colgate, Palmolive, Grupo Transbel 1 y Automotores y Anexos, mientras que en materias primas y productos intermedios están primero Pat Primo Ecuador Tenaris y Ecuaquímica. Y en bienes de capital, Mavesa, Teojama Comercial y Compañía General de Comercio y Mandato.
El comercio entre Ecuador y Colombia ha superado tensiones políticas, crisis y pandemias. Estos episodios confirman un hecho. El comercio Ecuador-Colombia tiene vida propia, sostenida por empresarios, cámaras, técnicos, productores y consumidores. El reto hacia adelante es diversificar, innovar y agregar más valor. Camecol, 40 años construyendo integración, comercio y futuro entre Ecuador y Colombia. Bueno, este era el video que, como ustedes pudieron ver, resume lo que ha sido el comercio en estos 30 años de análisis. En realidad la Cámara cumplió 40 y lo que quisimos fue analizar todo este tiempo, pero las cifras fuertes están a partir del año 94. Voy a continuar con la exposición de la presentación que hemos preparado hoy para ustedes. Esta parte. Aquí, básicamente, y para hacerlo muy brevemente, voy a mencionar algunos temas claves sobre la relación comercial entre los dos países con los datos que tenemos al tercer trimestre de 2025. Algo de lo que ustedes ya escucharon en el video se repite en estas cifras que estamos mostrando, pero el primer semestre de 2025 las exportaciones entre Ecuador y Colombia tuvieron un crecimiento del 5%, como ustedes lo pueden ver aquí. En el tercer trimestre de 2024 fueron 213.1 millones y en 2025 en 2025 157.8. Y también comentarles que existe una potencialidad amplia en las exportaciones o en el comercio hacia Colombia, principalmente en los productos que ustedes pueden ver aquí con las cifras. Tenemos una potencialidad de hasta 142 millones para exportar más a Colombia. Y entre eso, número 1, atún preparado y en conservas, tableros de madera, que todos estos productos sí los vendemos actualmente a Colombia como Ecuador, camarón y flores, pero que todavía tienen un espacio para seguir creciendo en cuanto a exportaciones, porque nuestra balanza comercial es deficitaria, pero existen oportunidades de crecimiento, especialmente en estos productos. Aquí para dar una breve mirada a qué productos son los que están siendo parte de la canasta exportadora del Ecuador hacia Colombia. Principalmente, como ustedes pueden ver, está el atún y le sigue tableros de madera, aunque tableros de madera en este año ha caído un poco en relación con el mismo periodo del tercer trimestre del año pasado. Y en cambio vemos que el camarón ha crecido en 48% en este periodo comparando con el año pasado. Aquí hay algunos productos que han sufrido una reducción en cuanto a la importación, como ustedes pueden ver aquí, con menos 36%, algunos productos agrícolas, pero en cambio han crecido otros como el café y el té y algunos productos químicos, entre lo que le estamos exportando a Colombia. En cuanto a las importaciones, que también es interesante el análisis, vemos que en el primer semestre de 2025 lo que importamos desde Colombia tuvo una reducción de 3.1%, porque principalmente lo que estuvimos importando el año pasado y especialmente en el tercer trimestre del año pasado, desde Colombia importamos electricidad. Como ustedes recordarán, la temporada de apagones del año pasado. Y eso se redujo considerablemente a casi nada en este año. Así que eso es lo que marca esta temática. Pero aún así todavía hay potencialidad para importar o para las exportaciones colombianas hacia el Ecuador. Y entre eso, por supuesto, sigue estando la energía eléctrica, preparaciones para alimentación de animales, insecticidas, en fin, que son utilizados en el sector agrícola, PVC y estos productos que ustedes pueden ver aquí donde hay también potencial para incremento. Aquí solo una mirada de los productos que les estaba comentando y aquí podemos ver cómo en este año se redujo en 25, o sea, fue menos 25% la importación de electricidad. Y en cambio, lo que más ha crecido o lo que sigue creciendo siempre son jabones, productos o bienes de consumo ya finales, ¿no?
Y aquí hay uno de 22.8% que son otros productos metálicos elaborados que han crecido, igualmente artículos para envasado de mercancías de materiales plásticos, lo cual es positivo porque abona en nuestra cadena de valor de la industria. Aquí podemos ver también una breve referencia sobre las inversiones, la inversión extranjera directa de Colombia en el Ecuador. Y esto ha representado el 2.4% de la inversión que ha recibido el Ecuador desde el año 2018. Desde el año 2020, Ecuador ha recibido cerca de 22 millones anuales en inversión extranjera directa desde Colombia. Y aquí podemos ver un dato de en qué áreas está la inversión colombiana en el Ecuador. Básicamente en comercio con el 35%, seguido del sector de manufactura con el 34%, y después hacia otro tipo de servicios que es interesante. Los servicios prestados a las empresas es 30% en las inversiones colombianas actualmente, lo cual habla de un potencial interesante también para los servicios. Y aquí otros datos que ustedes pueden ver. En este cuadro también mostramos que Colombia ha representado el 2.4% desde 2018 y se ve que en el primer lugar en este periodo ha estado Uruguay, pero a lo largo de los años México, por ejemplo, ha sido uno de los primeros inversionistas también aquí en el Ecuador. Estos datos sobre el tema de inversiones que los quería compartir muy brevemente. También hablar de algunas problemáticas porque parte de la materia a analizar en este webinar con ustedes era lo que está pasando y también ciertas dificultades o cómo hemos superado o en qué estados estamos con diferentes temáticas que son inherentes al comercio entre los dos países. Y aquí es una suerte de resumen de los conflictos comerciales que hemos tenido entre Ecuador y Colombia, pero afortunadamente la mayoría de ellos con soluciones, algunos todavía en proceso. Como ustedes pueden ver aquí, en el año 2004 hubo una restricción por parte de Colombia al ingreso del camarón ecuatoriano por una normativa sanitaria que bloqueó el ingreso de casi 9 millones anuales de exportaciones de camarón a Colombia, pero que se resolvió en 2024 porque Colombia levantó esta prohibición tras una gestión técnica que se hizo con la CAN. Igualmente en el ámbito del arroz, como ustedes lo pueden ver, también hubo una decisión de Colombia de no comprar arroz andino por una protección a sus arroceros locales y está en curso un acuerdo bilateral que se reactivó en el 2024 para que el Ecuador le siga vendiendo 50.000 toneladas de arroz y se está trabajando en asegurar este cumplimiento de las cuotas. También en el año 2017-2018 tuvimos una tasa aduanera por incumplimiento, era un incumplimiento en realidad de las normas de la CAN, pero también quedó resuelto en 2018. También hubo un intento en Ecuador por salvaguardar al azúcar en el año 2018. La CAN lo negó y Ecuador desistió de esta medida también. Otro proceso en el que hemos estado como Ecuador ha sido en una exigencia de origen a los bienes colombianos y esta era una imposición por parte del Ecuador para que se reconozcan preferencias arancelarias, especialmente en productos como alimentos, baterías, cerámicas, algunos confites, en fin. Y ese tema también quedó resuelto en el año 2018, eliminándose estas exigencias, ¿no? Y finalmente un tema sobre restricciones de Colombia al ingreso del camarón, del arroz andino en general, que si bien incumple la resolución de la CAN, era una manera de limitar el ingreso del arroz para proteger a su sector arrocero local y también quedó resuelto en el año 2023 en el marco de la CAN, este tema, digamos, en cooperación se ha resuelto. Lo que esto nos muestra es que si bien hay una fricción en la relación comercial por la cercanía y porque algunos productos son similares, también encontramos siempre maneras de solución y la potencialidad entre el comercio bilateral es realmente
muy grande y muy amplia. Aquí algunas de las cifras que ya comentamos que dan cuenta de este potencial importante. Y aquí simplemente comentarles algunas oportunidades comerciales que todavía no han sido aprovechadas por parte de los dos mercados y que es algo en lo que deberíamos como empresarios seguir trabajando. En Colombia, en el caso de Colombia, hay oportunidades para los confites, para el café, para el calzado, materiales de construcción y productos farmacéuticos. Y del Ecuador, como ustedes ven ahí, los enlatados, algunas frutas exóticas, algunas producciones ya de manufacturas, algo de electricidad que el Ecuador también le podría exportar a Colombia. Y por supuesto hay oportunidades en los sectores de servicios, entre esos logística, software, turismo médico que puede ser interesante y que de hecho Colombia está muy abierto a recibir a, a muchas personas para diferentes tratamientos estéticos y médicos también. Y por supuesto, en estas cadenas, las pymes de los dos países podrían incorporarse y aprovechar las preferencias que existen en el marco de la CAN. Aquí algo brevemente sobre la complementariedad económica que también es clave entre los dos países, porque nosotros como Ecuador exportamos, como ustedes saben, al mundo atunes en conserva, aceites vegetales, tableros de madera cuya expansión o exportación está creciendo a nuevos mercados y también tenemos potencialidad de energía eléctrica, como les comentaba, mientras que Colombia suministra vehículos, medicamentos, plásticos, papel, químicos, en fin, y muchos de esos productos pueden insertarse en las cadenas productivas del Ecuador. Em, Porque más del 50% del comercio bilateral es de bienes intermedios y eso habla del reflejo de cómo se complementan las dos cadenas. Y la inversión cruzada también se puede dar en sectores de alimentos, finanzas, manufactureros, en fin. Todavía existen algunos obstáculos, algunas diferencias en materias de requisitos sanitarios y fitosanitarios. Hay medidas arancelarias como esta de las salvaguardias al azúcar o las exigencias de origen que se han usado y se usan o se activan cada vez que alguno de los países siente o quiere ejercer algún tipo de medida de presión en el tema del comercio. Y por supuesto tenemos dificultades en la infraestructura que es limitada en los pasos fronterizos entre los dos países. Todavía la seguridad es vulnerable y además hay contrabando en la zona limítrofe, volatilidad cambiaria entre el dólar ecuatoriano y el peso colombiano y esto significa que tenemos que trabajar en coordinación bilateral para ir resolviendo estas problemáticas que enfrentamos los dos países. Hay iniciativas, siempre se está trabajando en esta temática. Entre esas opciones están, por supuesto, un reforzamiento de la comunidad andina como el marco legal que permita resolver las disputas comerciales de los dos países. El trabajo que hacen los gabinetes binacionales de los dos países es importante. Hay que hacerlo más intenso en temas de seguridad, de comercio, de infraestructura, la integración energética de la que hablamos para que también se puedan dar exportaciones ecuatorianas de electricidad a Colombia una vez superemos la problemática local. Y por supuesto trabajar en la promoción bilateral de inversiones, trabajando conjuntamente ProColombia, ProEcuador, Bancoldex podría ser soluciones interesantes, llegar a acuerdos en cuanto a transporte terrestre y proyectos para nuevos corredores logísticos es importante y por supuesto apoyo en la digitalización aduanera y en la unificación de requisitos técnicos. Aquí algunas de las recomendaciones que nos permitimos hacer desde la Cámara, tanto a los empresarios como a las autoridades, para poder ampliar el comercio bilateral entre esos, es diversificar la oferta exportable ecuatoriana para darle mayor valor agregado, donde ahí tenemos todavía mucho pendiente que hacer, y profundizar los encadenamientos productivos, trabajar siempre en la eliminación de barreras técnicas y sanitarias, impulsar la promoción comercial, que es lo que hacemos desde la Cámara, mediante este tipo de acciones, incluso la capacitación o la información que ustedes reciben, y cooperar en innovación, desarrollo productivo y estándares de calidad conjunta. Esta es la información, Paola, que teníamos para compartir hoy con nuestro público. Quedaríamos pendientes para cuando sea el momento de resolver alguna inquietud.
Claro que sí, Alexandra, muchas gracias por tu participación, súper completo y los datos actualizados nos caen súper bien. Ok, bueno, voy a continuar yo con la presentación ya de lo que es el tema legal, marco general. Déjenme nada más compartirles. Ok, ahí lo están viendo ya. Bien, listo. Bueno, vamos con el marco general del comercio bilateral. Ambos países, como lo había dicho, pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, que es un bloque que ofrece un marco jurídico común, libre de aranceles y con procedimientos aduaneros unificados. Esto significa que la mayoría de productos que cumplen las normas de origen pueden circular sin pagar impuestos de importación, generando una ventaja directa en precios y costos logísticos. Por ejemplo, si una empresa ecuatoriana que exporta alimentos procesados o textiles a Colombia puede ingresar su mercancía con el 0% de arancel, siempre que cuente con el certificado de origen andino, que eso ya lo vamos a ver. De igual forma, una empresa colombiana que vende maquinaria, plásticos o productos químicos de Ecuador se beneficia del mismo trato preferencial. La CAN no solo elimina aranceles, sino que también establece normas comunes sobre competencia, propiedad intelectual, aduanas y transporte, reduciendo la burocracia y brindando mayor seguridad jurídica a los operadores comerciales. Eh, Déjenme poner el siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de este acuerdo? Como lo habíamos dicho, es del cero aranceles para productos de origen CAN, trámites simplificados, certificado de origen unificado, el reconocimiento de normas técnicas, con lo que tenemos menos duplicidad de registros, y los mecanismos de defensa comercial comunes con mayor seguridad jurídica. Pero ¿cuáles son estas reglas que se necesitan, que son las reglas de origen? Tenemos el producto completamente obtenido, que son por ejemplo, los cultivos, minerales, animales manufacturados al 100% en el país miembro. Por ejemplo, en nuestro caso de Ecuador, el café cultivado y procesado en Ecuador. La transformación sustancial, el cambio de partida arancelaria, que son las materias primas importadas transformadas en producto final con partida arancelaria distinta. Por ejemplo, una tela importada que luego se transforma en camisas, ¿no es cierto? El cumplimiento del valor agregado mínimo. Un porcentaje de valor del producto final debe originarse en la CAN, ¿ya? Y finalmente tenemos el proceso específico de manufactura, que son algunos productos que requieren procesos específicos definidos por la normativa CAN. ¿Cuál es la documentación requerida? Necesitamos el certificado de origen, que es emitido por la autoridad competente, las cámaras de comercio. Puede ser el formulario tradicional o declaración del exportador. Necesitamos las facturas comerciales que deben tener la descripción del producto, la cantidad, el valor, el país de origen. Los comprobantes de transporte y aduanas, donde necesitamos las facturas de insumos y registros de producción. Los documentos de transporte y aduanas, que serían las guías de embarque, manifiestos, declaraciones aduaneras y otros certificados según el producto. También nos podrían solicitar certificados sanitarios, fitosanitarios o de calidad. ¿Qué es el certificado de origen? ¿Cierto? Bueno, ¿cómo se lo obtiene? Se solicita ante el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Este nos permite acreditar que el producto es originario de Ecuador, donde podemos incluirlo con la factura comercial y el packing list, lo que nos permite el ingreso sin pago de arancel a Colombia, en este caso, ¿no?
Bueno, este tema ya lo tocó Alexandra ampliamente. De los sectores económicos con mayor crecimiento, creo que en honor al tiempo lo vamos a pasar para poderles explicar un poquito más de los requisitos para exportar a Colombia. Los requisitos comunes para exportar a Colombia. Necesitamos el registro sanitario INVIMA, que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos es la autoridad responsable de autorizar la comercialización de productos que puedan afectar la salud pública. Aplica a alimentos procesados, cosméticos, suplementos, medicamentos, productos de aseo y dispositivos médicos. El registro debe ser solicitado por el importador colombiano o su representante y puede gestionarse en línea en la plataforma de INVIMA. El proceso incluye el análisis, la composición, el etiquetado, la vida útil y validación del país de origen. ¿Ya? Y luego tenemos las normas técnicas INCONTEC. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación INCONTEC establece las normas técnicas obligatorias para garantizar calidad y seguridad de los productos. Algunas son de cumplimiento voluntario, pero otras son obligatorias por resolución ministerial. Por ejemplo, los juguetes, materiales eléctricos, textiles, productos metálicos y plásticos. Y finalmente tenemos el etiquetado y empaque. Colombia exige que toda mercadería destinada a consumo o venta al público cumpla con normas de etiquetado y rotulado en español, conforme a reglamentos sectoriales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La etiqueta debe incluir el nombre del producto, la marca, país de origen, lista de ingredientes y contenido neto, fecha de vencimiento, nombre y dirección del importador colombiano. Para alimentos y bebidas debe seguirse la resolución 810 del año 2021 sobre etiquetado frontal nutricional. Aquí es importante indicar que si el empaque no cumple con estas normas, la DIAN te puede detener la importación hasta que se haga la corrección. Bueno, un poco hablando de las ventajas logísticas y geográficas que tenemos entre Ecuador y Colombia, podemos decir que nuestra proximidad geográfica es una ventaja, que pocos bloques comerciales en el mundo la tienen. Los corredores fronterizos Tulcán y Piales y San Miguel Putumayo facilitan el tránsito diario de mercaderías y sus rutas marítimas de Esmeraldas, que es en San Buenaventura. Ofrecen conexión directa para carga contenerizada. Esto reduce tiempos de entrega, costos de transporte y permite estrategias de nearshoring dentro de la región andina. Hablemos ya de los aspectos tributarios y aduaneros en el comercio entre Ecuador y Colombia. El impuesto a la importación, exoneración por origen CAM. Los productos originarios de Ecuador que ingresan a Colombia no pagan arancel de importación. Para aplicar esta exoneración es indispensable contar con el certificado de origen andino, que lo explicamos hace un momentito. Y si el producto no cumple con las normas de origen o la documentación es incorrecta, la DIAN, que es la autoridad colombiana, cobrará el arancel correspondiente según el arancel de aduanas colombiano basado en la partida nandina. El IVA en operaciones de exportación e importación. Lo vamos a ver desde el lado de que Ecuador sea el exportador en este caso. Las exportaciones están exentas del IVA, es decir, el 0%, y el exportador puede solicitar la devolución del IVA pagando en sus compras locales o bienes y servicios relacionados con la exportación como un crédito tributario. ¿Ya? Desde el lado de Colombia como importador, la importación de bienes incluso con preferencia arancelaria sí genera IVA en la importación ante la DIAN. La tarifa general del IVA en Colombia es del 19%, aunque algunos bienes agrícolas o de primera necesidad pueden tener tarifas reducidas o exentas.
El importador colombiano puede descontar este IVA como crédito fiscal en la declaración bimestral si el bien se destina a actividades gravadas. Las retenciones en la fuente. Ecuador y Colombia no tienen un acuerdo de doble imposición en vigor, pero ambos forman parte de la decisión 578 de la CAM, que regula la tributación, donde se establece que las rentas se gravarán en el país que se genera la actividad económica. En este caso, por ejemplo, Ecuador como un exportador. Las exportaciones no están sujetas a retención en la fuente de impuesto a la renta, ya que son ventas al exterior. Sin embargo, si una empresa ecuatoriana contrata servicios con proveedores colombianos, debe aplicar retención por pagos al exterior, según la normativa ecuatoriana, generalmente el 25%, salvo convenios, ¿no? Y Colombia como importador. Si un importador colombiano paga servicios a una empresa ecuatoriana por consultoría, asesoría, asistencia técnica, puede aplicar retención en la fuente por impuesto a la renta. El porcentaje depende del tipo de servicio, que aquí generalmente sería el 20% de la base imponible. ¿Cuáles son los incentivos fiscales para exportadores ecuatorianos? Ecuador ofrece varios beneficios tributarios aplicables a las exportaciones. Por ejemplo, la devolución del IVA para exportadores de bienes y servicios, exoneración de impuesto a la renta durante 5 años para nuevas inversiones en sectores priorizados o zonas fronterizas, la suspensión de tributos al comercio exterior bajo régimen de perfeccionamiento activo o depósito aduanero temporal, y el acceso al drawback simplificado, que es la devolución porcentual del valor FOB exportado en ciertos sectores. En resumen, el comercio entre Ecuador y Colombia no es solo una relación de intercambio, es una alianza estratégica que permite diversificar mercados, fortalecer cadenas productivas y mejorar la competitividad regional. Las fronteras ya no deben verse como límites, sino como puentes de oportunidad. Si las empresas logran combinar el conocimiento técnico, la gestión tributaria eficiente y la asesoría especializada, podrán convertir las ventajas del acuerdo andino en crecimiento sostenible. Y ese precisamente es el objetivo de Mont Group, acompañar a las compañías a comerciar con seguridad jurídica, eficiencia fiscal y visión regional. Bueno, hasta ahí concluye mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta. La podemos tomar. También nos estaban consultando si es que podemos compartirles el video que nos presentó Alexandra. Sí, con mucho gusto. Nosotros les vamos a compartir las diapositivas, la presentación que hicimos ahora y el video también que nos presentó Alexandra a sus correos, que los tenemos registrados. A ver, tengo una pregunta. Buenos días. Respecto a los servicios profesionales, ¿no fueron tenidos en cuenta en el análisis o por el contrario es tan bajo el intercambio entre los dos países que los datos no son de interés? No sé si tienes algo ahí al respecto, Alexandra, de lo que nos habías compartido. Y me imagino que la consulta se refiere a si existe un registro de cuánto es la importación y exportación de servicios profesionales, pero el Banco Central no tiene un registro como tal de lo que registra es del intercambio de bienes y productos, básicamente, pero en cuanto a servicios, no existe, al menos que hayamos podido identificar un registro de actividades profesionales que se estén exportando o importando, si ese fuera el caso. Sabemos, por supuesto, y para eso está, de hecho, Mod Group, para asesorar y apoyar el establecimiento de empresas de un país en el otro, y también que es permanente y cotidiano la contratación de consultorías, de expertos en temas de software, en
bueno, y en todos los temas de análisis tecnológico actual. Y por eso es que la exposición de Paola también hizo referencia a la forma como se puede hacer tributariamente las retenciones, los pagos del IVA, los impuestos, los tributos que hay que pagar, pero no tenemos un registro que muestre qué servicios se están exportando y en qué porcentaje en el país. No hay un registro tal como sí lo tiene el de productos que manejan los Así bancos es. centrales. Ujú, así es, Alexandra, sí, sí. No sé si con eso pudimos solventar la duda de Luis Caicedo que nos había consultado. Si alguien más tal vez tiene otra pregunta. Bueno, creo que al momento ya no existen más consultas de Alexandra. Bueno, nada más agradecerte por tu participación, tu ayuda, tu soporte, como siempre, la buena actitud ante todo. Y nada más también agradecerles a los participantes de este webinar por su tiempo y pues les compartiremos la información que hemos proporcionado en este webinar. Muchas gracias y un excelente día para todos. Gracias, Gracias a ti, Alexandra. Paola. Gracias y a Que todos. estén muy Buenos bien. días. Gracias.